Signo de exclamación abierta hace unas horas. Nicolás Maduro reveló el horrible plan de Donald Trump en Sudamérica. Nicolás Maduro, Donald Trump quiere llevar la guerra a Sudamérica. Acusó a Estados Unidos de querer el petróleo de Venezuela y afirmó que el líder opositor Juan Guaidó tendrá que ver la cara de la justicia. El presidente Nicolás Maduro acusó este martes a Estados Unidos de querer el petróleo de Venezuela y estar dispuesto a ir a la guerra en Sudamérica por ese fin y afirmó que el líder opositor Juan Guaidó tendrá que ver la cara de la justicia porque le había prohibido salir del país. Guaidó puede irse y volver a Venezuela, pero tendrá que ver la cara de la justicia porque la justicia le había prohibido salir del país, señaló en una entrevista en exclusiva con la cadena ABC News. El Tribunal Supremo de Venezuela había acordado medidas preliminares contra Guaidó, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización hasta que finalice la investigación del Ministerio Público. Tiene que respetar las leyes, expresó Maduro. Según el gobernante venezolano, la reunión de Guaidó con el Grupo de Lima, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, y Canadá, forma parte de la política para intentar establecer un gobierno paralelo en Venezuela. Estados Unidos está buscando provocar una crisis para justificar una escalada política y una intervención militar en Venezuela para llevar la guerra a Sudamérica, subrayó Maduro. Está en marcha un intento de establecer un gobierno paralelo en Venezuela porque los Estados Unidos quieren el petróleo venezolano y están listos a hacer la guerra por el petróleo venezolano, acusó. Maduro se refirió nuevamente al gobierno de Trump como un gobierno extremista del Ku Klux Klan, aunque aclaró que está dispuesto a un diálogo directo con Washington para buscar soluciones del siglo XXI, no de la Guerra Fría. Canciller de Venezuela pide reunión entre Nicolás Maduro y Donald Trump. El jefe de la diplomacia venezolana abogó el miércoles en la ONU por un diálogo entre el presidente de su país y su homólogo estadounidense para ayudar a buscar una salida a la crisis venezolana. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, solicitó ante las Naciones Unidas que se realice una reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. El jefe de la diplomacia venezolana abogó el miércoles en la ONU por un diálogo entre el presidente de su país Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis venezolana. Volvemos a plantear el camino del diálogo, y por qué no entre el presidente Trump y el presidente Maduro, dijo en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Las declaraciones del secretario de Estado se dan luego de que durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de ayer pidiera que se aprobara una resolución para que se evite el uso de la fuerza contra el gobierno de Venezuela. El Consejo de Seguridad es para garantizar la paz. Le pediríamos a este Consejo de Seguridad que puedan acordar y suscribir una resolución que rechace la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela, que se descarte esa opción por completo, expresó Arreaza en la instancia. Jorge Ramos, si esto nos hacen a nosotros, ¿qué le harán a venezolanos? El periodista de Univisión Jorge Ramos llegó a Miami tras ser deportado de Venezuela por orden de Nicolás Maduro, a quien no le gustó la entrevista que le hacía en el Palacio Presidencial de Miraflores. El periodista de Univisión Jorge Ramos, que estuvo retenido junto a su equipo más de 2 horas en el Palacio Presidencial en Venezuela, dijo este martes en Miami que lo que pasó muestra la naturaleza dictatorial de Nicolás Maduro y le pidió que tenga los pantalones de emitir la entrevista que le robó.
Si esto nos lo hacen a nosotros, imagínate lo que le harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos, subrayó el mexicano Ramos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde lo esperaba un numeroso grupo de periodistas. Ramos dijo que vio a Maduro fortalecido por lo que pasó el fin de semana en la frontera con Colombia con la ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo ajeno a que se le están volteando miles de personas que apoyaban al chavismo. Millones de venezolanos no se están dejando, agregó a los periodistas que le aguardaban. También les robaron los 17 minutos de entrevista que llevaban grabados. Ese es el problema, dijo Ramos en el aeropuerto. Según Ramos, un periodista conocido en toda América Latina Maduro no se da cuenta que fuera de la burbuja de Miraflores las cosas son distintas. Habló así cuando se refirió a un video grabado con su celular en las calles de Caracas y en el que se ve a unos jóvenes que hurgan en el depósito de un camión de basura y se llevan a la boca lo que encuentran. Ramos le mostró ese video a Maduro y eso puede haber sido el detonante de que cortara la entrevista. A su juicio, Maduro se ha topado con alguien con imaginación que es Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado de Venezuela y al que más de 50 gobiernos han reconocido, y con un argumento de peso, la grave crisis humanitaria. Jorge Ramos viajó a Miami tras ser deportado y retenido por 2 horas y media el lunes en el Palacio Presidencial de Miraflores mientras entrevistaba a Maduro. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP, dijo que son 5 las personas deportadas y que los 2 empleados de la cadena en Caracas, Francisco Urreistieta y Edgar Trujillo, también saldrán del país por medidas de seguridad. Según el SNTP, Ramos y sus compañeros fueron escoltados hasta el aeropuerto por el Servicio de Inteligencia venezolano, SEBIN, que, asegura, los vigiló durante toda la noche en el hotel en que se hospedaban, luego de que salieran de la retención en Miraflores. El grupo de comunicadores, formado por Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreistieta, salió a las 7:17 am hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Estado Vargas, para su deportación. El periodista Pedro Ultreras informó que el personal de las embajadas de México y Estados Unidos también acompañará a los comunicadores en su traslado. En el aeropuerto, el periodista Pedro Ultreras dijo que el grupo estaba siendo seguido y grabado de manera discreta por el SEBIN. Jorge Ramos, periodista estrella de Univisión, una de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos, explicó que estaba entrevistando a Maduro cuando le mostró un video de unos jóvenes que comían de la basura y en este momento el gobernante paró la entrevista y se fue. Le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó, presidente encargado reconocido por medio centenar de países, de que él era un usurpador del poder, refirió Ramos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores, dijo Ramos, que estaba con un equipo de 6 personas, y tras el incidente pudieron regresar al hotel en el que se alojan en Caracas. Univisión había indicado que a Maduro le disgustaron las preguntas de una entrevista y ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas. Los comunicadores esperan que les devuelvan cámaras, tarjetas de video y celulares, señaló Ramos. Ramos, que ya protagonizó un desencuentro verbal con el presidente Donald Trump en el pasado, contó que el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez les dijo durante la entrevista que ella no estaba autorizada.
Desde luego esta es una violación total a la libertad de expresión, una violación a los derechos humanos. Ellos creen que la entrevista es de ellos, no de nosotros, prosiguió en una declaración a través de Univision. El Departamento de Estado informó que había recibido la notificación de que Ramos y su equipo estaban detenidos contra su voluntad en el Palacio de Miraflores. Insistimos en su liberación inmediata, el mundo está mirando, dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Estado. Guaidó también rechazó episodio en un mensaje de Twitter. Condenamos los actos violentos del usurpador con el periodista @Jorge Ramos Neus y su equipo de Univision. El desespero del usurpador es cada día más evidente, no pudo responder a sus preguntas, escribió Guaidó. El senador Marco Rubio, un portaestandarte en Estados Unidos de la oposición venezolana, repudió el hecho en Twitter diciendo que esto es un régimen arrogante que se siente invulnerable y ahora actúa con total impunidad. Por su parte, la Cancillería mexicana dijo en un comunicado que presentó su protesta y preocupación al gobierno venezolano por lo ocurrido. Asimismo, se ha solicitado se restituyan equipo y materiales a Jorge Ramos y a sus colaboradores, dijo. En tanto, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, María Elvira Domínguez, dijo que la acción contra Ramos equivale a un secuestro.